Vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Ha habido un pequeño cambio, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre las alteraciones psicológicas más comunes durante la COVID, ¿vale? Es la ponencia que iba a las 11:30, pero la hemos tenido que adelantar ahora, ¿vale? Y va a ser a cargo de la doctora Míriam Sánchez Sansegundo. Es doctora con mención internacional en Ciencias de la Salud y especialista en Criminología y Psicología del Comportamiento Humano, y ha publicado numerosos artículos de investigación en relación con el comportamiento humano. Hoy nos va a hablar de las alteraciones psicológicas más comunes que se han podido dar durante la COVID-19. Miriam. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Fenomenal. Bueno, buenos días y en primer lugar agradecer, por supuesto, la realización de estas jornadas gerontológicas, que por supuesto es un punto de unión tanto de profesionales como de estudiantes, como de cualquier persona de normal y corriente que pueda aportar conocimiento y pueda aportarnos, como María Teresa, pues su experiencia, ya que es algo fundamental. Quisiera agradecer, por supuesto, pues a la coordinación, a Alexander, María Ángeles y sobre todo a mi gran amiga Ana Zaragoza por haberme invitado a participar en estas jornadas gerontológicas. Bien, voy a empezar a proyectar también mi presentación y como ya hemos empezado o ha empezado a comentar la profesora Ana Zaragoza, yo en esta presentación voy a hablar fundamentalmente de cuáles son las alteraciones psicológicas más comunes que se van a manifestar en la población general durante la COVID. Y en particular también nos vamos a centrar un poco en hablar el impacto que estas alteraciones psicológicas pueden tener en las personas mayores durante la pandemia. Bien, en particular, durante mi presentación nos vamos a centrar en conocer fundamentalmente cuál ha sido el impacto global de la pandemia en el mundo, cuáles son esas cifras que conocemos actualmente acerca de cómo ha impactado la COVID a nivel mundial. Posteriormente vamos a evaluar cuál era la salud mental de la población antes de la pandemia y qué problemas psicológicos han aumentado como consecuencia de la COVID. Tanto las víctimas que podríamos denominar víctimas directas, aquellas que han manifestado la enfermedad de forma directa, tanto como las víctimas indirectas, aquellas pues que han visto la enfermedad de cerca o han tenido contacto con familiares o incluso a través de los medios de comunicación, todos podríamos considerarnos también víctimas indirectas del COVID. Y por último, por supuesto, es una parte fundamental, también me gustaría, aunque esto también lo vamos a tratar posteriormente en otras ponencias, más pormenorizadamente, cómo podemos combatir este malestar o algunos de estos impactos a nivel psicológico que pueda haber desarrollado la población como consecuencia de la COVID-19. Vamos a centrarnos en conocer también esto que ha hablado mi compañero anterior, Manuel Fernández, acerca de algunas estrategias de autocuidado, pues qué importantes van a ser y qué impacto va a tener también en nuestra salud, tanto a nivel físico como a nivel mental o a nivel psicológico. Bueno, no podemos empezar a hablar de COVID sin comentar, por supuesto, que la enfermedad del coronavirus, como la conocemos, el SARS-CoV-2, pues originalmente iniciada en la ciudad china de Wuhan a finales del 2019, ha supuesto una alarma sanitaria global, como todos sabemos, debido a dos cosas. Por un lado, a su alto potencial de infección y, por otra parte, a su rápida propagación en el mundo. Esta situación pues, ha conllevado que los gobiernos de la mayoría de las naciones del mundo, incluido también nuestro país, incluida España, hayan adoptado medidas excepcionales, como el estado de alarma, confinando en sus hogares a la población para intentar lograr controlar ese avance de los contagios. Ahora bien, sabemos también que esa limitación, tanto de la vida social como de la vida personal de la población debido al coronavirus y a sus efectos devastadores,
pues ha afectado también al estado de salud de las personas y ha tenido un impacto en la salud a dos niveles, tanto a nivel físico como también a nivel mental o a nivel psicológico. A nivel físico, ya lo sabemos, además de los daños, que podríamos considerar daños directos, producidos por la enfermedad, pues en órganos tan importantes como pueden ser los pulmones, el corazón o el sistema inmune, el COVID también ha tenido un impacto o ha modificado nuestros hábitos de actividad física y la alimentación incluso, lo que también se ha relacionado pues con la aparición de múltiples patologías, muchas de las cuales son prevenibles, desde problemas que van a tener que ver con el estado de ánimo, problemas psicológicos, problemas también vinculados con la obesidad, enfermedades cardiovasculares, etcétera, producido pues precisamente por ese parón de nuestra actividad social y por esa vida cada vez más sedentaria como consecuencia también del confinamiento de la población, el impacto que también esta ha podido tener en la salud. Bien, esto es a nivel físico. Sin embargo, también sabemos que a nivel psicológico, el SARS-CoV-2 o la enfermedad del coronavirus ha producido también un aumento muy importante del número del número de consultas de salud mental debido al aumento de problemas psicológicos que cada vez más se están detectando en la población general y en particular en las personas mayores. Aquí es importante saber o entender qué entendemos por esto de salud mental. Parece que salud mental es únicamente cuando tienes un problema grave psicológico o psiquiátrico y se requiere medicación. Pues más allá de eso, que por supuesto también lo entendemos como salud mental, decimos que la salud mental sería pues todo el conjunto de parámetros de salud que van a influenciar en tres niveles en nosotros. Va a influenciar tanto cómo nos sentimos a nivel emocional, cómo nos sentimos a nivel psicológico y también va a tener un impacto a nivel social, cómo nos relacionamos con los demás. Por tanto, aquí podríamos decir que la salud mental va a afectar a tres sistemas. Va a afectar a la forma que pensamos, a la forma que sentimos y a la forma en que actuamos o nos relacionamos. La salud mental es un concepto fundamental y tener una adecuada salud mental va a hacer que sepamos cómo manejarnos ante situaciones problemáticas como esta que estamos viviendo actualmente, la COVID-19, pero también cómo nos enfrentamos día a día pues, a situaciones que van a tener que ver con nuestras rutinas diarias o con el nivel de estrés o cómo tomamos determinadas decisiones. Por tanto, podremos decir que la salud mental es un ámbito importante que va a ser importante o relevante en todas las etapas de nuestra vida, tanto en la infancia como en la edad adulta, como también durante el envejecimiento. Es muy importante cuidar y cultivar nuestra salud mental de la manera pues, más positiva o de la manera mejor posible. Bien, entre los problemas de salud mental más comunes que podíamos encontrar, que han sido derivados de la enfermedad del coronavirus, se han destacado 3 o 4 que son fundamentales y que han aumentado de manera exponencial. Entre ellos se ha destacado mayores niveles de depresión en la población general, mayores niveles de ansiedad, mayores niveles de estrés y mayores niveles de miedo generalizado. Hay que tener en cuenta que estas enfermedades son particularmente significativas pues, en el colectivo de las personas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mayores sabemos que son más vulnerables debido a dos efectos fundamentales. Por una parte, la edad y por otra parte, también debemos tener en cuenta la situación de aislamiento, de incertidumbre y de futuro incierto al que hemos estado sometidos la población general y también, sobre todo, las personas mayores que, como se ha comentado anteriormente, pues se han encontrado en una situación mucho más vulnerables, han estado mucho más aisladas socialmente y han podido vivir mucho más de cerca los efectos devastadores de la soledad en muchos casos. Además, también tenemos que tener en cuenta que, además de estos efectos, el coronavirus también ha provocado una situación de incertidumbre
ante un futuro incierto que nunca antes lo habíamos vivido. Y esto ha sido provocado por esta situación sanitaria que posteriormente vamos a ver cómo ha tenido un impacto en ese daño o esa secuela traumática que pueden haber manifestado una parte importante de la población. De hecho, cuando hablamos de salud mental y COVID, debemos decir que actualmente, fijaros, qué importante, 3 de cada 4 personas que contraen la enfermedad debido al coronavirus o ingresan en un hospital son personas mayores que normalmente padecen algún tipo de patología crónica, desde diabetes, desde enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas, que pueden empeorar ese curso de la enfermedad, pueden llegar a manifestar un gran malestar a nivel físico, pero además esta parte importante de la población también tienden a manifestar una afectación muy importante en sus niveles de salud mental. Y esto es importante porque sabemos que la salud mental puede afectar de forma muy significativa en el pronóstico de una determinada enfermedad y también en los índices de recuperación de una enfermedad. Por tanto, cuando decimos que debemos de atender a nuestra salud y cuidarnos, debemos hacerlo a 2 niveles, tanto a nivel físico, por supuesto, a través de esas medidas de distanciamiento, el uso de la mascarilla, la distancia social, por supuesto, pero también debemos cuidar nuestra salud mental, ya que sabemos que es una variable que puede también tener un importante impacto en nuestra salud, tanto en nuestra salud física como en nuestra salud mental. Aquí os he querido poner un gráfico, si os fijáis, acerca de cómo estaba la salud mental antes de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud en 2020 ha sacado un informe mundial en el que destacaba que los problemas de salud mental más prevalentes de la población y en particular de las personas mayores antes de la pandemia estaban relacionados fundamentalmente, en primer lugar, con los niveles de depresión. Fijaros, un 3,3% de la población general, cerca de 300.000 personas en el mundo, manifestaba un trastorno de depresión grave, seguido por trastornos vinculados con también con la ansiedad o con esos síntomas del estado de humor, pues que podían manifestarse en la población desde sentimientos de tristeza, vacío, falta de esperanza, pesimismo, impotencia, culpabilidad, pérdida de interés en realizar actividades agradables o placenteras, sensación de fatiga e incluso manifestarse también a nivel físico en dificultades para dormir, cambios de apetito, dolores inexplicables, molestias, calambres, problemas digestivos, sin tener ninguna causa aparente. ¿Vale? Esto es muy común en los pacientes que manifiestan algún tipo de patología o de trastorno psicológico. Sin embargo, sabemos que el SARS-CoV-2 o la enfermedad de coronavirus ha disparado muy altamente la prevalencia de estas patologías, en concreto ha disparado la prevalencia de los niveles de depresión, de ansiedad, de estrés, de miedo en la población general. Fijaros, con un aumento entre el 60 y el 70%, lo que se traduce en que ya actualmente aproximadamente 6 de cada 10 individuos presenta algún tipo de problema psicológico derivado de la situación del coronavirus o derivado del COVID-19, ¿vale? A estas patologías también habría que añadir una nueva entidad clínica que cada vez se está poniendo más de manifiesto y que ya ha puesto de manifiesto la Organización Mundial de la Salud, que se conoce como la fatiga pandémica, esa fatiga crónica de la población que estaría caracterizada por una reacción natural y esperable como consecuencia de esta pandemia que pensábamos inicialmente que se iba a extender aproximadamente en 2 semanas y que actualmente lleva prolongándose en el tiempo, ya llevamos 9 meses, y que por tanto va a tener un impacto en la población, pues manifestándose en un alto grado de desesperanza de la población, de cansancio, de motivación, de tristeza, incluso de desazón,
que estamos experimentando muchos de nosotros durante estos meses. Esta fatiga crónica, que ya apunta a la Organización Mundial de la Salud, actualmente se estima que puede llegar a afectar entre el 60 y el 70% de la población. Y fijaros qué importante, se ha demostrado que esta fatiga pandémica ha multiplicado por 10 el consumo de antidepresivos en la población general. Por tanto, existe un claro impacto del COVID en la salud mental de la población. Bien, como hemos dicho anteriormente, los principales problemas a nivel psicológico que va a experimentar la población general debido a la enfermedad del coronavirus, pues se van a ver ligados fundamentalmente a los índices de depresión, ansiedad, estrés y este nuevo concepto de fatiga crónica que hemos citado ahora mismo. Aquí hay que decir también que es fundamental que, aunque los niveles de depresión, de ansiedad, de estrés, incluso de fatiga crónica, tienden a dispararse fundamentalmente entre aquellas personas que han padecido la enfermedad y han desarrollado complicaciones graves que puedan haberles llevado a ingresar en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. También estas problemáticas a nivel psicológico, también estos niveles de depresión, de ansiedad, de estrés, son comúnmente manifestados por la población general y por estas víctimas que podríamos llamar víctimas indirectas. Todos nosotros, de algún modo, que experimentamos los efectos devastadores que va a tener la COVID. Además, aquí es importante también tener en cuenta, ya que a menudo se tiende a considerar que la enfermedad está ligada sobre todo al ámbito físico y tenemos a considerar mucho menos importante enfermedades que son de ámbito psicológico y psiquiátrico, como la depresión, la ansiedad o el estrés. Sin embargo, sabemos que estos problemas, la depresión, la ansiedad o el estrés, incrementan la probabilidad de muerte prematura y también aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, enfermedades neurodegenerativas e incluso también aumentan la probabilidad, se ha demostrado, de desarrollar algunos tipos de cáncer. Por tanto, es muy importante atender a estos dos sistemas que están íntimamente relacionados, tanto a atender a nuestra salud física, pero también atender a nuestra salud mental. De hecho, como vamos a ver ahora, sabemos que la enfermedad del coronavirus ha afectado a 3 sistemas físicos o a 3 sistemas corporales fundamentales. Sabemos que el COVID va a tener un impacto fundamental a nivel cardiovascular. El COVID va a tener también un impacto fundamental a nivel de nuestro sistema nervioso, pero también va a tener un impacto fundamental en nuestro sistema inmune o en nuestro sistema defensivo del organismo, como vamos a ver. A nivel cardiovascular, sabemos que la presencia de problemas psicológicos severos, como la depresión, la ansiedad, el estrés, incluso estos síntomas que cada vez más van apareciendo más en la población general, vinculados con esta fatiga crónica, lo que van a producir en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, va a ser un aumento de nuestro ritmo cardíaco, va a producir también un aumento de nuestra presión arterial y va a incrementar, fijaros qué importante, un 30% la producción de sustancias inflamatorias y citoquinas, las cuales se han demostrado estar directamente relacionados con esos procesos inflamatorios del organismo y con ese pronóstico más severo de la enfermedad en pacientes infectados que les lleva a ingresar en las unidades de cuidados intensivos e incluso la muerte. Estos procesos inflamatorios que pueden darse en órganos tan importantes como el corazón o los pulmones son capaces también de traspasar nuestra barrera del cerebro y afectarnos también a nuestras funciones cerebrales, lo que se traduce en que nuestro cerebro lo que va a experimentar va a ser un mayor nivel de estrés oxidativo, lo que se va a traducir en mayores dificultades de la población para concentrarse, mayor lentitud del pensamiento, mayores dificultades para tomar decisiones.
Y además hay que tener en cuenta, como hemos comentado anteriormente, que el riesgo de mortalidad de los pacientes con problemas psicológicos severos, ¿vale?, va a multiplicar por 3 la probabilidad de muerte prematura y va a multiplicar o va a duplicar el número de ingresos hospitalarios, especialmente en personas que han estado expuestos a estos efectos nocivos o a estos efectos devastadores de la COVID. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta cómo los altos niveles de depresión, de ansiedad, de estrés que puede darse en la población general va a afectar también a nuestro sistema nervioso, ya que esta inflamación que se va a producir en diferentes órganos de nuestro cuerpo, incluido nuestro cerebro, lo que va a producir va a ser una respuesta al estrés que puede dañar nuestras neuronas cerebrales y va a disminuir también la producción de neurotransmisores tan importantes como la serotonina, que van a ser los encargados de regular nuestro estado de ánimo. Por tanto, sabemos también cómo la afectación del sistema nervioso producido por el COVID o por esos altos niveles de depresión, ansiedad o estrés que va a tener o va a sufrir o experimentar la población general, también va a tener un impacto en nuestro sistema nervioso. ¿De acuerdo? Bien, en tercer lugar, también sabemos cómo estos problemas psicológicos, como la depresión, la ansiedad o el estrés, que pueden surgir como consecuencia de la situación actual debido al coronavirus, va a aumentar también la probabilidad de desarrollar esos niveles de estrés crónico, especialmente cuando ese malestar se prolonga en el tiempo. Actualmente ya llevamos 9 meses experimentando estos niveles de malestar. Aquí os he puesto una imagen, ¿vale?, para que veamos cómo funciona el estrés. A nivel general, de la población general, parece que tenemos una impresión de que el estrés es algo, bueno, que es más o menos algo pasajero, algo trivial, que no va a tener un impacto tan significativo pues, a nivel físico y a nivel psicológico. Sin embargo, es todo lo contrario. El estrés crónico lo que va a producir va a ser un exceso de secreción de la hormona del cortisol por parte de nuestro organismo a través de la glándula suprarrenal, a través de nuestros riñones y de nuestra hipófisis situada en el cerebro. Esta hormona lo que va a hacer, o es una hormona que se ha vinculado con el sistema inmune o con el sistema defensivo del organismo, de tal modo que cuando los seres humanos estamos expuestos ante condiciones elevadas de estrés, lo que va a hacer nuestro organismo es suprimir, reducir esa respuesta inmunológica o esa respuesta defensiva del organismo ante situaciones de un nivel de estrés elevado. Esto va a traducirse fundamentalmente en algo muy importante, y es que los altos niveles de estrés que podemos experimentar va a producir un debilitamiento del sistema inmune y, por tanto, un debilitamiento de nuestro sistema defensivo del cuerpo, y sabemos que hay una relación directa entre tener un bajo nivel de defensas del organismo y estar más expuestos o aumentar el número de infecciones de la población. Por tanto, si nuestro sistema inmune está debilitado, estamos mucho más expuestos a los efectos de la COVID y estamos mucho más expuestos a desarrollar infecciones, además de otros problemas de salud que a menudo son inespecíficos y son difíciles de diagnosticar, como la fatiga crónica, los dolores de cabeza, los dolores de articulaciones, los mareos, los problemas gastrointestinales, palpitaciones, vómitos, dolores de estómago, pues que a menudo acompañan a estos niveles de malestar psicológicos que pueden experimentar la población debido a la COVID. Aquí aparece una pregunta muy importante, y es ¿por qué algunas personas sufren un gran impacto psicológico debido a la COVID y otras, sin embargo, parece que otras personas son capaces de sobrellevar esta situación sin desarrollar ningún malestar ni ningún daño psíquico? Pues
la respuesta a esta pregunta, pues cada vez se está demostrando más que podemos responderla en función de cuál es el nivel de malestar que experimenta la población y en qué medida la población experimenta esta situación del COVID como un suceso traumático. Es decir, las personas que experimentan un mayor malestar tienden a experimentar el COVID como si fuera un suceso dramático, y esto es así por la intensidad que ha tenido la COVID en nuestras vidas, porque ha sido un acontecimiento que ha aparecido de manera brusca, de manera impredecible, de manera incontrolable, y era un acontecimiento que era totalmente desconocido para nosotros. Y además de esto, un impacto muy importante que ha tenido la COVID y que hace que algunas personas lleguen a sufrir un mayor nivel de malestar en la población es porque la COVID pone en peligro nuestra salud y nuestra integridad tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Por tanto, pone en peligro nuestro equilibrio psíquico previo y puede hacer que desarrollemos pues un mayor nivel de malestar o que desarrollemos un mayor nivel de impacto en la población. Bueno, voy a pasar esto rápidamente, y es que en aquellas personas que sufren los efectos devastadores de la COVID o que sufren un impacto psicológico, sean víctimas directas o víctimas indirectas, cada vez hay más evidencia de que algunos individuos pueden llegar a experimentar un malestar que puede ser similar al que podemos experimentar ante la pérdida violenta o inexplicable de un ser querido, como explicaba mi compañero Manuel Fernández en la ponencia anterior. Normalmente este malestar o este impacto psicológico que va a sufrir la población puede manifestarse o va a cursar en 3 fases que podíamos identificar claramente. En una primera fase, más o menos en los primeros meses de la pandemia, en torno al mes de marzo, el mes de abril, mayo, ¿vale? El principal impacto que tuvo la población se manifestó a través de la experimentación de reacciones que tenían que ver con la incredulidad de lo que estaba pasando, shock, sobrecogimiento, temor, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? O malestar general. Esto eran daños identificables en las primeras fases. A medida que fueron ya transcurriendo las primeras semanas, los primeros meses, esos primeros síntomas psicológicos se fueron abriendo paso a una segunda fase en la que ya la población general comenzó a experimentar un mayor nivel de impotencia, de miedo, de angustia ante ese aislamiento y también un mayor dolor ante esas pérdidas, tanto entre aquellas personas que vivían la muerte de cerca como el dolor o el sufrimiento también vivido a través de los medios de comunicación. Por último, también podemos o sabemos que hay personas que pueden cronificar ese malestar y ese dolor y pueden llevarles a desarrollar un gran impacto o un gran trauma a nivel psicológico, sobre todo en aquellas personas que poseen escasos recursos de afrontamiento y que tienden a revivir esos sucesos de dolor, de incertidumbre, de manera constante. Pueden llevarles incluso a experimentar una intensa carga emocional y llevarles a experimentar altos niveles de estrés crónico. Ahora bien, también debemos tener en cuenta que, sin embargo, no todas las personas van a desarrollar estos altos niveles de malestar, sino que sabemos que hay personas, un porcentaje también importante de la población, que cuenta con recursos de afrontamiento suficientes que les permite sobrellevar de la mejor manera posible esta situación actual que estamos viviendo. Denominamos a estas personas, aquí lo veis, como personas resilientes, aquellas personas que tienen un alto control emocional, que manifiestan un estilo de vida equilibrado, que cuentan con un gran apoyo social, se involucran en actividades gratificantes, tienen un sentido de humor y todo ello les permite echar mano pues, de esos recursos de afrontamiento que podemos tener para hacer frente a situaciones de estrés o superar situaciones adversas como puede ser la situación actual de
del coronavirus. Por tanto, aquí una parte importante que podemos decir es que es importante, por supuesto, cuidar nuestro estado de salud física, es importante cuidar nuestro cuerpo, pero también es muy importante cuidar nuestra mente. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues nosotros en salud mental siempre hablamos de 6 pilares básicos que nos pueden ayudar tanto a cuidar nuestro cuerpo como a cuidar nuestra mente. A nivel mental, ¿vale? Se ha demostrado que una forma muy importante de cuidar nuestra salud mental es, por supuesto, emplear nuestros hábitos, nuestro ocio y nuestro tiempo libre, pues en actividades que nos resulten agradables, en actividades que nos resulten placenteras. De hecho, aquí se ha demostrado que las personas que realizan actividades que les resultan agradables, pues presentan un mayor nivel de salud física y un mayor nivel de bienestar psicológico. Superan antes las adversidades y además, fijaros qué importante, tienen o tienden a vivir más años, un promedio de 7 años más frente a las personas que no cultivan o que no practican actividades agradables. Por tanto, fijaros qué importante puede tener el hecho de realizar actividades agradables, ya que puede tener un impacto directo incluso en nuestros años de vida. En segundo lugar, qué importante también es acompañar la realización de estas actividades agradables junto con mostrar una actitud positiva. Es decir, intentar, a pesar de esta situación dramática que estamos viviendo, pues es muy importante intentar encontrar un equilibrio entre las emociones positivas y las emociones negativas. Mantenerse positivo, con una actitud positiva, no significa que no sintamos dolor o malestar por la situación actual que estamos viviendo. Por supuesto que debemos sentirla, pero lo que no debemos es vivir constantemente atormentados sin lograr encontrar ninguna motivación. Es muy importante cultivar una actitud positiva, desarrollar actividades agradables. No tienen por qué ser grandes cosas, sino empezar a ver pequeños logros, pequeñas metas o pequeñas cosas que nos hagan felices. Desde empezar a compartir más tiempo con nuestros seres queridos, como disfrutar de una pequeña comida, de una lectura, de una charla, etcétera. Son actividades que pueden ayudarnos a sentirnos mejor y que, por tanto, van a tener un impacto muy significativo en nuestra salud psicológica. En tercer lugar, qué importante también es sentirnos conectados con los demás. Y esto es así porque los seres humanos somos seres sociables y, por tanto, para los seres humanos es muy importante tener y mantener relaciones fuertes y saludables con los demás. De hecho, se ha demostrado que el apoyo social es uno de los mejores amortiguadores del estrés y, por tanto, es muy importante estar conectados o sentirnos conectados con familiares, con amigos, pues bien sea a través de reuniones en grupos reducidos, a través de una llamada telefónica, videollamadas, conferencias, es decir, cualquier medio puede ser bueno y puede ser válido para sentirnos conectados y para preservar también nuestra salud mental. ¿De acuerdo? Bien, también es importante qué cuidados podemos realizar a nivel del cuidado de nuestra salud física, ya que sabemos que va a tener también un importante impacto a nivel de la salud mental y, por tanto, yo quería también terminar mi ponencia con qué cuidados también podemos tener a nivel físico que van a tener un impacto directo en nuestra salud mental. En primer lugar, pues sabemos que practicar ejercicio físico repercute de una manera muy positiva en nuestra salud cerebral. Y esto es lógico pensarlo, porque el ejercicio físico es altamente beneficioso para nuestra salud vascular y para la circulación de todo nuestro cuerpo, lo cual va a incluir también nuestro cerebro. Sabemos que las personas que practican actividad física de manera regular van a tener un mejor funcionamiento cognitivo, incluso van a tener un menor riesgo de desarrollar enfermedades vasculares, enfermedades crónicas, enfermedades neurodegenerativas.
Va a disminuir también, el ejercicio físico va a tener un importante impacto en la disminución de los niveles de estrés, de los niveles de depresión, de los niveles de ansiedad, porque el ejercicio físico va a producir en pequeñas dosis, pues pequeñas cantidades de endocannabinoides, endorfinas, serotonina y dopamina, que va a mejorar también nuestro estado de ánimo. Por tanto, fijaros qué importante puede tener la salud física, la práctica de actividad física de manera regular. También es importante, muy importante, de hecho, cuando hablamos de buscar ayuda profesional, siempre a nivel psicológico decimos que es fundamental recurrir a ayuda profesional cuando tenemos alterados dos patrones fundamentales. Tenemos alterado nuestro sueño y tenemos alterado nuestra alimentación. Por eso es importante buscar ayuda profesional, sobre todo cuando estos dos patrones están alterados. El descanso es fundamental. Y es fundamental porque va a afectar a diferentes sistemas de nuestro organismo. A nivel inmunitario, sabemos que el dormir bien hace que nuestro cuerpo pues, resista mejor ante las enfermedades y estemos más fortalecidos a nivel defensivo. El descanso también va a impactar, también muy importante, a nivel de la circulación de la sangre, ya que nuestro sistema neurovegetativo se produce mientras dormimos, ¿vale? Y nuestra circulación va a mejorar mucho durante el periodo de descanso. A nivel locomotor, también el sueño o el descanso va a tener un impacto muy importante, ya que todos nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestra columna vertebral va a liberar esas tensiones, ese estrés acumulado durante el día, durante el descanso. Y además se van a regenerar todos nuestros tejidos y todas nuestras células del cuerpo humano durante las horas de descanso. Por tanto, es importante dormir bien. A nivel metabólico, también es fundamental el descanso, ya que, como hemos dicho, durante el sueño va a bajar nuestro ritmo cardíaco y va a aumentar también la producción de melatonina, que es la hormona que va a estar vinculado con el sueño, con la relajación. También durante la noche se va a regenerar todos los pigmentos de nuestros ojos, que son sensibles a la luz. Nuestra actividad cerebral también va a disminuir, lo que va a hacer que también se regeneren nuestras células y que se eliminen todas esas toxinas que hemos ido acumulando durante nuestro día. Y también va a hacer que el hecho de dormir bien, pues va a hacer que suframos menores niveles de depresión, de ansiedad y de estrés, porque va a facilitar también esa regeneración de todos nuestros tejidos, nuestras células, nuestros neurotransmisores y, por tanto, va a tener también un efecto antiinflamatorio en nuestro cerebro. Por último, qué importante, y lo vamos a ver en las siguientes ponencias, pues qué importante va a tener también nuestra alimentación en el hecho de sentirnos bien. De hecho, decimos que hay pocos factores de riesgo, ¿vale?, que estén en nuestra mano controlar y modificar, como es la alimentación. Los expertos en este área pues señalan que no hay alimentos mágicos, alimentos curativos, sino que lo que es importante es llevar a cabo un patrón dietético equilibrado, como puede ser el patrón de la dieta mediterránea, que se hablará en la ponencia siguiente. Y además sabemos que la dieta mediterránea, junto con la combinación de algunos alimentos que denominamos alimentos cerebroactivos, van a ser alimentos que van a tener un potencial directo o un efecto directo en nuestro cerebro y, por tanto, en nuestro nivel de bienestar y en nuestro nivel de salud del organismo. Aquí os he querido poner algunos. Los alimentos que van a tener un mayor impacto en nuestra salud mental van a ser alimentos ricos en el neurotransmisor de la serotonina. Sabemos que no hay ningún alimento que en sí mismo contenga serotonina, pero sí va a haber alimentos que van a ser denominados precursores de la producción del aminoácido triptófano, que va a ser el encargado que va a generar la serotonina en nuestro organismo. Y aquí podemos encontrar alimentos que van a mejorar nuestro nivel de salud física y nuestro nivel de salud mental, como pueden ser las carnes blancas,
¿vale? Como pueden ser las legumbres, van a ser también alimentos ricos en triptófanos y, por tanto, productores de serotonina. Los huevos, que van a ser también alimentos ricos en triptófanos y en vitamina B. Los plátanos, fundamentales, ¿vale? Aumenta también los niveles de dopamina, favorece la producción de triptófano y además son ricos en vitamina A, en vitamina C, en vitamina K, en vitamina C, B6, que van a ser componentes básicos que van a favorecer la síntesis de muchos procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Los frutos secos también son importantes, o el chocolate negro en moderación también es una forma agradable para conseguir elevar nuestros niveles de magnesio y nuestros niveles de triptófano del organismo. Por tanto, aquí es importante, como hemos comentado en la ponencia, cuidar nuestra salud física, pero también cuidar nuestra salud mental. Y lo podemos hacer, como hemos comentado, a través de unas recomendaciones sencillas. Por supuesto, siempre el primer paso va a ser buscar ayuda profesional, sobre todo en aquellas personas que experimentan un gran nivel de malestar, que tienen alterados sus patrones de sueño y de alimentación, pero más allá de eso, podemos también recurrir a estrategias de autocuidado que pueden llevar a sentirnos mejor, sentir mayores niveles de bienestar, sentir mayores niveles de calidad de vida. Esto también nos hace plantearnos dos cuestiones. ¿Qué hemos aprendido del coronavirus? Pues bien, hemos aprendido que tenemos recursos para poner en marcha en situaciones adversas como esta. ¿Y qué nos ha enseñado la COVID? Pues nos ha enseñado a que es muy importante pues, estar conectados con los demás y cuidarnos a dos niveles, tanto a nivel físico como a nivel mental, como hemos visto en la ponencia. Bueno, agradeceros, por supuesto, la participación en la ponencia y a vuestra entera disposición para cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier cuestión que pueda surgir. Muchas gracias, Miriam Sánchez Sansegundo, por esta ilustrativa e interesante ponencia. ¿El público, las personas que asisten hoy a esta jornada, quieren realizar alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta entre el público? ¿Ha sido suficientemente clara, Miriam? Bueno, pues muchísimas gracias. Hacemos un descanso de 10 minutos y volvemos enseguida con la doctora Ana Zaragoza, con la ponencia de Ana Zaragoza.